Ya comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Vamos a presentar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, en una semana donde se ha movido mucho lo que es el armado de esta nueva etapa de legislativa a nivel nacional. Sí, Recordemos que la etapa legislativa oficialmente empieza en marzo, claro. pero con el llamado de extraordinarias, lo que uno le llama la atención, porque básicamente es la ley ómnibus lo que ha sido convocada. Otra cosa, Lo que van a tratar. exactamente, Sí, a ser llamada en extraordinarias. El temario lo pone el presidente y es esta famosa ley ómnibus. Una ley ómnibus que básicamente toca todo. Básicamente toca todo. Pero nada más se armaron 4 comisiones. sí. Recordemos que tiene que salir en todas las comisiones para ser tratado sobre tabla. Llama la atención esto. Digamos, hay una idea de saltar por todo. Ya el DNU es un salto por encima de todas las formas legales, constitucionales, y este armado de comisiones que por ahí para el que nos escucha y no está en este tema, la elección de un presidente de comisión, un vicepresidente primero, suena por ahí muy abstracto. El tema que en esas áreas lo que se va a tocar es su jubilación, sus derechos laborales, sus posibilidades de desarrollarse. Sí, sería todo lo que abarca el DNU, Pablo, ¿no es cierto? Sí, y algo más también. Ajá. Por lo tanto, no es tan abstracto. No. El que no lo conozcamos, ese es otro tema. Claro. Que usted no conozca cómo funciona no significa que no va a sufrir las consecuencias. Esto tengámoslo en claro. Bueno, ese es el debate que se está dando hoy y seguramente va a seguir las repercusiones mañana, pero son cosas, a ver, esto de que no iba a haber más impuestos, hay más impuestos, esto de que se iba, el peso del ajuste iba a caer sobre la casta y está cayendo de pleno sobre 2 áreas. Clase media, Sí. la clase media trabajadora, Claro. ¿no? Esto, y los jubilados. Claro. Esa aparentemente es la casta. Y esos debates que por ahí suenan abstractos, es justamente para definir esas cosas, darle fuerza de ley. Dirán, en el futuro se puede cambiar. Nosotros desde los 90 que venimos discutiendo el modelo menemista, y el modelo menemista nunca se fue. Nunca ningún político lo tocó al modelo menemista. Dentro de 2 años votaremos de nuevo y quizás se vote algo completamente distinto a lo que hay ahora. Ahora, lo que avanzó en su momento Menem y lo que se va a avanzar ahora, eso difícilmente después se retrotraiga. Sí, que en realidad es un retroceso, Pablo, ¿no es cierto? No me cabe la menor duda en ningún sentido. Si bien ahora, lógicamente, los empresarios de la pesca impusieron sus intereses, aparentemente hay modificaciones en ese sentido, pero lo que no tienen lobby, lo que no tienen plata, eso queda como está. Caso de los jubilados y lo que conocemos o lo que conoceríamos como clase media trabajadora. Muy bien, Pablo. Luego de esta pequeña introducción, vamos a escuchar ahora la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa
que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos, todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, noches para todos nuestros queridos oyentes de Casi Sábado. Y por supuesto para mis compañeros Carlos Matos, Gloria Álvarez y Pablo Aceto. Para ellos y para ustedes comenzamos este programa, el primer programa del año 2024, por supuesto deseándoles y esperando de que todos hayan tenido un excelente comienzo de año, que hayan podido festejar con sus familiares y amigos, a pesar de todas las condiciones adversas que puedan rodearnos, seguir festejando la vida y seguir apostando al futuro. Bueno, como en casi todo el mundo, se ha recibido el año con fuegos artificiales, con, fiestas, alegría, pero bueno, como siempre, no todo es parejo y en algunos lugares no fue precisamente así. Así es, mientras los fuegos artificiales marcaban el comienzo de un nuevo año en muchas partes del mundo, otro tipo de destellos iluminaron las vísperas del 1 de enero en el cielo de Gaza. Los ataques perpetrados de ambos lados de la frontera no cesaron la noche de Año Nuevo. Israel cerró el año con un nuevo ataque en el centro de Gaza, en lo que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, llamó una etapa esencial en su misión de destruir a Hamás. Desde Gaza, varios cohetes fueron lanzados hacia Israel en la medianoche, donde esos cohetes fueron interceptados. Según señaló el 2 de enero el Ministerio de Salud, controlado por Hamás, en las pasadas 24 horas murieron 207 palestinos y 338 resultaron heridos. Los bombardeos continuaron los primeros días del año en la franja de Gaza, alcanzando las ciudades de Han, Yunis, Deir al-Balal y Rafah, en el sur, a donde decenas de miles de personas habían huido tras los intensos ataques en los últimos meses en el norte y centro del país. Thomas White, director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en la Franja de Gaza, dijo que en esta última ciudad había más de 1 millón de personas que buscaban un lugar seguro. Dijo también que cientos y cientos de miles de personas estaban ahora durmiendo a la intemperie bajo endebles pedazos de plástico como resultado de la superpoblación. La ONU estima que 1,9 millones de habitantes de Gaza, lo que significan el 85% de la población, se han convertido en desplazados internos desde que comenzaron los combates en octubre. Y por si esto fuera poco, el ejército israelí advirtió que la guerra continuará durante el nuevo año. Daniel Hagari, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, señaló que se estaba reorganizando el despliegue de tropas para un combate prolongado. Desde el 7 de octubre, cuando Hamás perpetró una serie de ataques contra Israel que dejaron al menos 1.200 muertos y en el que tomaron 240 rehenes, hasta el 3 de enero, han muerto cerca de 22.300 palestinos y alrededor de 57.300 han resultado heridos, según este organismo de la ONU. Como vemos, no en todos lados se recibió el año con una fiesta. A otros que no le fue tan bien fue en Japón, ya que un terremoto de magnitud 7,6 dejó al menos 64 muertos y graves daños en Japón. Japón registró el lunes un terremoto con una magnitud de 7,6 en la región central del país, el cual activó alertas de tsunami y llevó a miles de personas a refugiarse en albergues. Hasta el momento se confirmó la muerte de al menos 64 personas. Un número indeterminado de personas se encuentran atrapadas bajo los escombros de edificios derrumbados en varias localidades. El terremoto se produjo alrededor de las 16:10 hora local,
lo que serían las 7:10 de Greenwich, el del lunes. Momentos después se había emitido advertencias sobre tsunamis que luego fueron desactivadas. Las autoridades de la ciudad de Suzu, en la prefectura de Ishikawa, reportaron el derrumbe de varias casas y postes eléctricos según la cadena nacional NHK. Las principales autopistas cercanas al epicentro fueron cerradas y más de 36.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico según la empresa proveedora de dicho servicio. También se informó que cientos de metros de la principal autopista entre la ciudad de Toyama y Kanagawa habían quedado destrozados por deslaves. Bueno, para comenzar el año no está bueno solamente traer noticias tristes, terribles, como la continuación de la guerra en Gaza o en Ucrania, o estos desastres naturales como el ocurrido en Japón. Podemos traer también alguna noticia por demás favorable. Se produjo un accidente terrible entre dos aviones en Japón, en un aeropuerto de Japón, y increíblemente todos los pasajeros del avión de pasajeros sobrevivieron. Increíble. Primero se produjo el accidente en el Airbus A350, que transportaba 379 personas cuando chocó contra otra aeronave mientras aterrizaba en Tokio. Luego llegaron el calor y el humo mientras el avión recorría la pista en llamas. El instinto de supervivencia entró en acción y la gente se apresuró a huir de la cabina llena de humo. Que todos los pasajeros del vuelo 516 de Japan Airlines escaparan es algo extraordinario que los expertos atribuyen a la evacuación perfecta y a la nueva tecnología. Por su parte, los que iban a bordo del segundo avión, una aeronave más pequeña de la Guardia Costera que iba a llevar ayuda a las víctimas del terremoto de Año Nuevo, no tuvieron tanta suerte. 5 personas murieron y el piloto resultó gravemente herido. Minuto de la columna internacional del día de hoy para hablar un poco de política. Y para hablar de política vamos a hacerlo a través del BRIC. Saber qué tan poderoso es el BRIC y quiénes son los países que se incorporan ahora a partir del 1 de enero de este año. Así es, en algún punto del 2021 los países emergentes que formaban el grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, dejaron de ser un bloque aspiracional y pasaron a convertirse en un bloque geopolítico de pleno derecho en la comunidad internacional. Fue ese año cuando sorprendieron con su progreso económico y el PBI de los BRICS superó al de sus homólogos del G7 en términos de paridad de poder adquisitivo como porcentaje del PBI mundial. El G7 está formado por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón. Y es una organización que incluye a las 7 economías avanzadas más grandes del mundo, las que dominan el comercio internacional y el sistema financiero internacional. Y es que pese a que el BRICS incluye grandes potencias mundiales como China y Rusia y países de gran peso en sus continentes como Sudáfrica y Brasil, sus miembros se quejan de que las naciones occidentales controlan organismos importantes como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que prestan dinero a otros países. De ahí que no solo hayan pedido una mayor voz y representación para las economías emergentes, sino que a partir del 1 de enero de 2024 van a ampliar el número de naciones que componen el grupo. Desde esa fecha, el bloque multilateral recibirá 5 nuevos Estados miembros. Ellos son Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, países claves a la hora de fijar el precio internacional del petróleo y el gas. La ampliación del número de miembros era de esperar. Probablemente reforzará la importancia del grupo como foro de debate geopolítico, especialmente en Oriente Medio, en donde
procede la mayoría de los nuevos miembros de este grupo y donde China ha intentado aumentar su influencia. También es previsible que el grupo utilice su expansión como herramienta para influir en el debate político internacional y en el desarrollo de instituciones internacionales al margen del G7 y el G20 y la ONU. En la cumbre del pasado mes de agosto, Argentina fue invitada a unirse al grupo, pero el triunfo de las elecciones presidenciales de Javier Milei cambió las cosas. El nuevo presidente ha declarado que no se unirá. Ya veremos cómo es el desarrollo de este nuevo BRIC con estas incorporaciones y también si las decisiones que el gobierno argentino ha tomado son las correctas o no. Por lo pronto hemos llegado al final de esta columna internacional y deseamos a todos un excelente fin de semana, que lo pasen muy bien disfrutando de esta maravillosa ciudad y de este maravilloso verano 2024. Un gran abrazo y será hasta el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. ¿Hay un acuerdo, Cristina Kirchner, Javier Milei?, se preguntó Pablo Aceto. En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata Batán planteó que en política no hay casualidades. Cristina Kirchner dejó pasar su gestión como presidenta del Senado sin ni siquiera intentar que se apruebe el proyecto de ley de compra sin IVA que venía con media sanción de diputados, y Milei lo dejó caer, a diferencia del proyecto de boleta única, que también contaba desde el año pasado con la media sanción de la Cámara Baja, y la vicepresidenta Villarroel busca sancionar en senadores para que tenga fuerza de ley. Tampoco hay dirigentes del oficialismo ni de la oposición que levanten el tema del proyecto de ley de compra sin IVA, que era un beneficio muy importante para un sector muy castigado porque reportaba un ahorro de 18.800 pesos que no solamente no fue actualizado, sino que se dejó que cayera. Sergio Massa, a pedido de Milei, no llevó adelante la ley de presupuesto, que en algunas épocas fue un tema de escándalo y ahora pasó desapercibido, así como pasó desapercibido que Flavia Rollón, ex secretaria de Energía durante la presidencia de Alberto Fernández, haya actuado junto al actual secretario de Energía para el financiamiento externo de la recuperación de las centrales hidroeléctricas a fin de privatizarlas y que hoy sea secretaria de Minería del gobierno de Milei. ¿Acaso está siendo Milei el chivo expiatorio del ajuste, en el que por lo bajo todos están de acuerdo, pero no encontraron quien lo hiciera? Llama poderosamente la atención que haya tantos vasos comunicantes entre unos y otros, sin hablar de que algunos intendentes del peronismo también aportaron para que Milei pudiera presentar listas especialmente en el interior. En política no hay casualidades. Es evidente que estas situaciones tienen olor a trampa y dejan traslucir acuerdos espurios y manipulaciones políticas que convergen en el ajustazo. Bueno, esta columna de Pablo Aceto la podés leer en el portal Cazador de Noticias. Hay un tema, hoy se está discutiendo la ley ómnibus, donde hay un sector, ahora opositor, que digamos nunca ha planteado las cuestiones de esta manera, más allá que uno le criticó muchísimo. Ya aparecen los clubes de extrañadores de Fernández, porque la verdad que
Si lo criticábamos Fernández por un 10% de inflación mensual, ahora al 30%, con una devaluación que se hablaba de marzo, va a venir antes porque ya la brecha de los dólares oficiales con los no oficiales, que ahora son legales, así que no sé ahora de qué brecha estamos hablando. Digamos, todo el peso de esta devaluación, que lo que están sufriendo todos, Sí. fue en vano. Eso ya está. Ya la brecha se ensanchó otra vez, así que va a haber que ir a otra devaluación. Tengamos esto en claro. Todo esto es una discusión por demás válida. Ahora, el compre sin IVA. Sí. Que yo les quiero comentar, yo recibía gente todo el día, todos los días, preguntando por el reintegro del IVA, Claro. porque Sí. era importante, Claro. era Claro. importante. Por ahí uno dice 18.800 pesos en una jubilación mínima, Es mucho. que uno ya tendría que estar diciendo, eso, la devolución tendría que ser, qué sé yo, si nos tomamos con los parámetros de la devaluación, el reintegro tendría que ser, el techo tendría que ser entre 30.000 y 40.000 pesos. No, dejaron que se cayera. Ahora, ¿quiénes son los que dejaron que se cayeran? Unos que son los que iban a poner el ajuste sobre la casta. Y los otros que decían que defienden los intereses de los jubilados. Es decir, porque, digamos, medias verdades, decir que la culpa es de Milei o la culpa es del otro, medias verdades no nos llevan a ningún lado. La verdad es que en octubre, creo que era el 11 de octubre, no recuerdo bien, se sanciona en diputados el compre sin IVA, Sí. y luego necesitaba la segunda sanción en senadores. senadores, Es decir, ¿por qué no fue a senadores? ¿Por qué no lo sancionó en senadores? El presidente de la Cámara de Senadores era Cristina Kirchner. Sí. Ahora, ¿Vos pensás que esto fue hecho a propósito, que no fue un olvido? no, ¿cómo te puedes olvidar de esto? Ahora, al igual que el compre sin IVA, incluso antes de las PASO, se había sancionado la ley de boleta única en diputados, igual que la de compre sin IVA. En esta nueva versión de senadores, que el presidente es la doctora Villarruel, trae esa ley que ya tiene media sanción para completarle con la segunda sanción y darle fuerza de ley. Digo, estos son los mecanismos que por ahí no manejamos, y qué mal que no manejamos, porque así es de como te meten cualquier bolazo. Ahora, de la misma manera que Villarroel trae la sanción de diputado de la boleta única, bien puede traer la sanción del compre sin IVA. Ahora, ¿cuál es el resultado final? El resultado final que Cristina Kirchner no hizo nada para que se sancione la ley. Milei dejó que se cayera. Claro. Y Villarroel le preocupa la boleta única, que a mí también me preocupa. Yo creo que es un gran paso la boleta única, pero también nos tiene que preocupar el tema de los jubilados. Le quieren prácticamente el ajuste, y el ajuste como viene planteado en la ley ómnibus. Le digo, ya está en internet para el que lo quiera leer. Yo ya a veces me canso de discutir con gente que te lee 3 renglones, una cosa, se arman una idea y con eso discuten. No, mire, esto hay que hablar.
Tampoco es tanto, che, son 60 páginas, una cosa así. Cualquier libro de porquería tiene tiene más hojas. Porque también y a la gente hay que explicarle porque la gente no sabe. Bueno, es hora que la gente sepa, viejo. Porque Si te pones a ver, la internet no solamente está para la pornografía, también es una biblioteca que vos tenés en un teléfono. Digo, ya eso de no, la pobre gente que no sabe, bueno, empiecen a saber porque los están caminando, están todos yendo para el matadero. Es hora que aprendan, y si no aprenden, cuando quieran darse cuenta, ni van a saber ni por dónde fue que perdieron. Es decir, Cristina Kirchner dejó pasar su posibilidad. Villarroel tiene la posibilidad. ¿Lo va a hacer? Yo creo que no. No creo. Ahora, tampoco veo de la oposición que estén discutiendo esto. El compre sin IVA. Sí. No se está discutiendo. No. Es decir, se hizo el 31 de diciembre, desapareció y desapareció. Y acá, puede haber algún legislador que no esté de acuerdo y alce la voz, y aunque no gane, porque la verdad, los que tendrían que estar hablando, dicho sea de paso, en Mar del Plata tenemos un senador nacional por Mar del Plata, que es Maxi Abad. Ah, es verdad, es Maxi Abad. Bueno, sí. Yo invito a que se comuniquen con el senador de la zona, a ver qué pasa con el compre sin IVA, Sí. a ver si lo van a tratar en el Senado, lo van a traer como la boleta única. Digo, ¿por qué? Porque acá es tan grande el juego de complicidades que no hay inocentes. Porque Cristina Kirchner tuvo su oportunidad de hacer sancionar esa ley, Villarroel tiene esa posibilidad, Milei tuvo la posibilidad de prorrogarlo, claro. Y los senadores también tienen un rol como para pedirle al presidente, a la presidente del Senado, que traiga eso a discusión en el Senado. Y todos se están haciendo los giles. Muy bien, Pablo. Vamos a escuchar ahora la columna de Carlos Matos. Los derechos de las personas con discapacidad amenazados en el megaproyecto de ley. ¿Cómo están, amigas y amigos? Hola Gloria, hola Pablo, ¿qué tal Carlos? Nuevamente casi sábado, pero se ve que, aunque sea casi sábado, no lo podemos sentir como algo previo a un descanso. Todos los acontecimientos nacionales nos tienen en vilo, pensando, analizando, leyendo, contrastando con las leyes existentes, con los derechos en peligro, con los derechos que hay que defender. En esta confusión, en esta ensalada, en este lío que produce el megaproyecto, no se puede medir con plenitud el impacto que, de aprobarse, tendrá sobre los derechos de las personas con discapacidad, asegurados en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, como tantas veces lo hemos dicho. Ya la designación en la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, de personas que no tienen discapacidad, pero que además no se les conoce una verdadera trayectoria en la temática y producción de conocimiento acerca del sector, ya nos pone en duda acerca de la gestión. Si a eso le sumamos la orientación económico-política que este gobierno toma, vemos una total contradicción con el llamado modelo social de la discapacidad.
Llegado a este punto, deberíamos afirmar y aclarar una vez más que el modelo social de la discapacidad no es un modelo jurídico, es un modelo político-sociológico. Decimos esto porque en muchos ámbitos se discuten leyes, tratados internacionales, convenciones, para explicar el modelo social. Y en realidad el modelo social lo que hace es asegurar o tender a asegurar la calidad de vida de toda la ciudadanía, independientemente de su situación, desde la perspectiva de la discapacidad. Luego vienen las leyes en consecuencia. El modelo social de la discapacidad parte de la idea que todos somos diferentes, todos somos distintos y que además nos encontramos en diferentes situaciones. Esas situaciones pueden estar dadas por condicionamientos económicos, sociales, culturales. No podemos negar que existen esos condicionamientos y esas diversidades. Una persona que vive en un barrio en el que la mayoría es indigente no está en la misma situación que personas y habitantes que viven en otros barrios con mayores posibilidades de acceso. Negar eso es realmente una estupidez. Y como ya sabemos, la estupidez realmente aniquila. Otro día vamos a hablar acerca de la teoría de la estupidez, algo que debemos tener en cuenta en estos tiempos. Decíamos entonces que el modelo social de la discapacidad es un modelo social y un modelo político surgido en la posguerra, en Inglaterra, bajo ideas del laborismo, apuntalados en el socialismo escandinavo y en el movimiento de vida independiente de los Estados Unidos. Este modelo entiende que la discriminación es algo que se construye, que la marginalidad es algo que se construye, que las barreras son objetos, actitudes, cosas que se construyen y que por lo tanto la misma sociedad tiene la obligación de deconstruir. Teniendo en cuenta esto, vemos que el Estado cumple un rol fundamental, un rol igualador, un rol de equiparación para asegurar las libertades de todos, no para atentar contra la libertad de nadie. Pero claro, se ha bastardeado tanto la palabra libertad que hoy realmente queda asociada al significado de canibalismo. El megaproyecto de ley está impulsado por ideas que tienen que ver con el liberalismo austríaco, algo que ni siquiera los liberales hoy aceptan. Por supuesto que Alberdi estaría muy lejos de ese liberalismo austríaco. Dicho esto, queda claro entonces que un megaproyecto de ley cuyas ideas económicas se deben a Sturzenegger y cuya forma jurídica parece ser modelada por Barra, necesariamente van a impactar con la construcción de los derechos, o mejor dicho, del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Todo parece ir en el mismo sentido. La flexibilización, el desguace del Estado, el cambio de esfera de la ANDIS y una frase terrible que el presidente Milei dijo en su campaña: el problema de las personas con discapacidad es un problema de las familias, no del Estado. ¿Un problema de las familias? ¿De qué está hablando? De lo que se trata acá es de la defensa de la dignidad y de la persona humana más allá de sus circunstancias. Pero evidentemente
la libertad de Milei es la libertad de los libres, la libertad de unos pocos, la libertad de los idénticos, despreciando la diversidad como tal. Es muy amplio el megaproyecto para desglosarlo hoy en esta columna. Intentaremos hacerlo en columnas sucesivas. Simplemente, antes de despedirnos, recomendamos a nuestros oyentes que vayan leyendo algo sobre la teoría de la estupidez. La teoría de la estupidez parece ser el sustento de la tilingocracia en la que nos encontramos envueltos. Tilingocracia para algunos y llenarse los bolsillos a manos llenas para unos pocos, en desmedro de casi todos. Nos encontramos el viernes próximo, cuando estemos a punto de vivir un casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Bueno, vamos a continuar en el programa de hoy, casi sábado, con el artículo que estábamos compartiendo. ¿Qué empresas se benefician con el DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia de Milei? Vamos a empezar por Mercado Libre. Marcos Galperín festejó el DNU. Marcos Galperín es el dueño de Mercado Libre. No es para menos, se va a beneficiar de la reforma laboral en general, con la que podrá rotar más barato a sus trabajadores no calificados. Pero en el DNU hay un párrafo que lo beneficia directamente. En el artículo 72, Milei modifica la ley de trabajo y elimina la obligatoriedad de que el salario se pague en una cuenta sueldo de un banco, que no tiene costo para el trabajador. Habilita con esto a pagar los sueldos en cualquier sistema de pagos. Léase Mercado Pago. Acá hay esto que hay que tener en cuenta para redondear el concepto. ¿Por qué razón se bancarizaron las cuentas saberes? ¿Y por qué razón son servicios gratuitos? Bueno, en algunos bancos privados es gratuita la caja de ahorro, pero te cobran otra cosa, por eso la gente termina cayendo en el Banco Nacional y Banco Provincia. Claro. ¿Por qué? Por la evasión. Por la evasión y la estafa laboral. Cuando nos liquidaban haberes antes de todos estos sistemas, te pagaban, te daban un recibo trucho, no hacían los aportes. Yo tengo recibo, me acuerdo, de Tejidos Bañato, que voy a decir, este es un recibo oficial, nunca hicieron los aportes. La bancarización, ¿qué es lo que te hace? ¿Por qué la bancarización? Porque los bancos, incluso los privados, son instrumento público. Entonces, en sus registros contables, ¿qué es lo que están haciendo los bancos? Primero, registran la relación laboral. Y segundo, también, porque los empleadores lo tienen que presentar a los bancos, que son los depósitos de ley. Por ejemplo, de la jubilación. Claro. Porque no es que hoy lo estamos viendo y muchos se quejan de los jubilados que fueron con moratoria, que son los empleados que le descontaron los aportes, pero sí, no lo rindieron al ANSES. Claro, nunca hicieron los aportes. Nunca hicieron los aportes, es decir, le sacaron la plata a los trabajadores, claro, y se la quedaron ellos. La bancarización vino a terminar con eso. Digo, porque no es solamente Mercado Pago, porque Mercado Pago no es un instrumento público. ¿Dónde queda registrado las operaciones de Mercado Pago? Lógicamente,
en un medio donde no te van a exigir que vos hagas los aportes, muchos empresarios van a buscar ese medio, claro, porque van a volver, es habilitar otra vez algo que habíamos terminado, que todavía tienen víctimas, que era la estafa del no aporte, sacarle el porcentaje al trabajador y no aportarlo, sí. Sino que ahora volvemos a reeditar la posibilidad de que otra vez empiece la estafa laboral. Muy bien. Bueno, como decíamos, este DNU beneficia a Marcos Galperín, que es el dueño de Mercado Pago. En el artículo 72, Milei modifica la ley de contrato de trabajo y elimina la obligatoriedad de que el salario se pague en una cuenta sueldo de un banco, que no tiene costo para el trabajador. Esto ya lo habíamos dicho. Habilita con esto a pagar los sueldos en cualquier sistema de pagos. Léase, que era esto lo que explicaba Pablo, Mercado Pago. En la letra chica de la web de Mercado Pago dice: Mercado Pago ofrece servicios de pago y no está autorizado por el Banco Central a operar como entidad financiera. Los fondos acreditados en cuentas de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera ni están garantizados conforme legislación aplicable a depósitos en entidades financieras. O sea, te pueden depositar el sueldo sin que este depósito esté garantizado. ¿Qué significa eso? Si usted va a hacer un plazo fijo, bueno, ahora se hace medio electrónico, pero el ticket larga la misma leyenda. O si usted hace todavía el plazo fijo de papel, usted lo da vuelta y le va a hablar de un seguro, que es sobre los depósitos. Las entidades bancarias, todas por igual, estatales o privadas, tienen lo que se llama el encaje. Es decir, porque la plata que entra, por ejemplo, de su sueldo o de lo que usted ahorra, por otro lado, sale como crédito. Ahora, si el que no paga el crédito, ¿qué le pasa al que depositó? Ahí se recurre al encaje. Es decir, por cada peso que el banco presta, tiene que depositar otro peso en el Banco Central. ¿Eso qué hace? Le garantiza a usted su depósito. Claro. Eso es el régimen regular, el régimen general de las entidades bancarias. Por eso, no todas las entidades que regula el BCRA, el Banco Central, son bancos. Por ejemplo, una casa de cambio que hace comercio exterior, vende divisa, eso, no tiene esa garantía y por eso usted no puede abrir una cuenta en una casa de cambio. Están para otra cosa. Los bancos están habilitados para tomar depósitos. Como toma esos depósitos, lo que tienen que hacer es hacerlos trabajar, prestarlos, pero para prestarlo tiene que depositar el encaje. Le tiene que garantizar el depósito a usted. De hecho, el Banco Provincia, el respaldo de los depósitos es la provincia de Buenos Aires. Si usted deposita en Mercado Pago y Mercado Pago quiebra o se van, hemos visto más de una vez estas cosas, anda a cantar la Gardel. No hay nadie, por eso, y lo ponen con letra chica, no es un ente regulado del Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que si algún día, que no sería raro, agarra, se van, cierran, quiebran, venden o lo que sea, de tu depósito anda a cantar la Gardel. Muy bien, Pablo. Bueno, vamos ahora a tu columna, que no recuerdo de qué nos vas a hablar.
El diálogo está relacionado, yo creo que un poco nos tenemos que centrar. Yo sé que la mayoría de la gente estas cosas les parecen muy abstractas, pero estas cosas se hacen a su vida. El tema, por ejemplo, de lo que decía el tema de entidades bancarias y estas entidades que dan servicio de pago, que no están garantizados absolutamente por nadie. No está garantizado absolutamente por nadie. ¿De dónde nació esto? Miren, no nació en el 2001, nació desde antes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, lo que es Gente Grande, Jiménez y Zapiola? Que era una entidad que no era bancaria, pero tomaba plazos fijos. Jiménez y Zapiola cerró y la gente se quedó protestando en la calle. Claro. Porque no tenían ninguna garantía de que te devuelvan lo que vos habías depositado. Quebraron, fueron a quiebra, listo. Claro. Con la quiebra se fueron la plata de gente. No estaban garantizados los depósitos. No. Y no estoy hablando de 2001, estoy hablando del año 89. Que yo me acuerdo, en esa época estaba en la sucursal Puerto, cuando nosotros dábamos... cuando el banco daba, me acuerdo, era época ya de hiperinflación, daba 20%, en esa época los plazos fijos eran a 7 días, daba 20 mensual, un Jiménez Zapiola te daba el 30, el 40, claro, todos se fueron ahí, y nosotros le decíamos, dan mucho, digamos, es que cuando la vela grande hasta el santo desconfía. Dicho sea de paso, a poco tiempo, y hablo de Jiménez Zapiola por los que conocen Mar del Plata, pero hay un montón de entidades así. ¿Qué es lo que en definitiva le están quitando? Las garantías. En un país donde vemos que cuando se afectan temas de poder económico, la justicia se va de vacaciones, todo se dilata, cuando es a favor, como dijimos, el compre sin IVA, los senadores se olvidan de levantar la mano. Ahora, después cuando hay que ir a reclamar los derechos, todo es lento. Digo, sí. Este es el modelo que tenemos desde sus estructuras desde el año 90, sí. Ahora ya va sin límites. Claro, lo decía Carlos Matos, sobre lo que es los derechos de las personas con discapacidad, que se haga cargo de la familia. Esto comparado, y ya como para cerrar la jornada, vamos a decir que Brasil, haciendo exactamente lo contrario, con Lula, incluso hasta con el mismo Bolsonaro, porque Bolsonaro andaba las sonrisas con Xi Jinping y con Putin, poniendo topes a la tasa de interés de los créditos, cobrándole impuestos a los que más tienen, obtuvo la inflación más baja de la historia del Brasil y se colocó como 9ª potencia económica en el mundo, desplazando a Canadá. Sí, estamos hablando de Lula, ¿no? Exacto. Muy bien, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Fabiana Cantilo, Cleopatra, la reina del twist. Saludos para todos.